Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos la invitación al quinto Congreso Nacional y segundo Internacional de Ciudades Heroicas y Sitios de Interés Históricos, muy especialmente a quien saludo con gran afecto, a la doctora Norma González Paredes. Muchas gracias. En esta ocasión traemos el tema de la resistencia de los pobladores originarios, caso Yoreme Mayo, en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa. Mi nombre es Elvira Martínez Salomón, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Indígena de México y les saludo desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, norte de Sinaloa. ¿Cómo es que nace este estudio? Bien, en 1591 llega la Compañía de Jesús a Sinaloa y es aquí cuando se inician las primeras evangelizaciones de estos grupos étnicos Yoreme Mayo. Los jesuitas enseñaron las claves de la vida a través de la disciplina, la reeducación y la aculturación de los originarios que en esos tiempos fueron sometidos. Y bueno, el tema de investigación surge precisamente para conocer un poco más sobre la historia y cómo es que actualmente estos grupos étnicos presentan una resistencia de no olvidar sus costumbres, sus tradiciones, sus ceremonias. Y del tema de la evangelización han pasado ya 432 años. Eh, y aún a estos años han surgido esos signos de resistencia después de que fueron colonizados. Y de alguna forma esta resistencia representa la amalgación entre el catolicismo y las costumbres religiosas que en esos tiempos tenían los grupos Yoreme Mayo, sus propias costumbres. Existe también entre ellos un gran sincretismo que buscan la forma de conservar su propia identidad y realizan una lucha constante para resistirse a ser aculturizados al 100%. Recordemos que los jesuitas les enseñaron las claves a través de la religión católica. Sin embargo, existe esa entremezclada con el catolicismo y actualmente es lo que mayor representa la resistencia de este pueblo Yoreme Mayo. Y uno de los elementos simbólicos que refleja parte de la antigua organización social es precisamente el catolicismo. A través de las ceremonias sagradas es que este grupo étnico representa la resistencia a, a dejar de lado los elementos de su cultura y su propia cosmovisión. También eh, a través de la religión, a través de las ceremonias sagradas y todas sus costumbres que encierran ese sincretismo que no cualquiera pudiera tener acceso a la realidad que viven los grupos étnicos Yoreme Mayo. El lugar de estudio es precisamente el centro ceremonial en San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, donde año con año se llevan a cabo las fiestas de Semana Santa, donde confluyen aproximadamente 5,000 eh, 5,000 originarios que son representados a través de lo que ellos llaman los judíos y forman parte de sus propias costumbres y existe en estas fiestas ceremoniales esa mezcla del catolicismo y las ceremonias sagradas de los Yoreme Mayo. Es histórico, la metodología que fue aplicada para realizar este estudio es histórico, es descriptivo. También se utilizaron fuentes secundarias de investigación, técnicas de recolección de datos mediante entrevistas de profundidad, así como algunos datos de observación y algunos datos de investigación directa. La principal pregunta de investigación definitivamente es cómo se describe esta resistencia a los pobladores originarios
y precisamente es a través de sus ceremonias sagradas. Entonces estableceremos como objetivo principal describir cuáles son las formas de resistencia de los nativos originarios de este grupo étnico. El pueblo Yoreme Mayo es una etnia que tuvo su nacimiento en el norte de México, donde actualmente existe la mayor presencia de este grupo y está representado por etnorregiones. Básicamente se encuentran en el sur de Sinaloa y en el norte del en el sur de Sonora y en el norte del estado de Sinaloa. Este grupo étnico fue también desterritorializado, igual que todos los indígenas del país y creo que del mundo, han vivido el desplazamiento, han sido desterritorializados, han sido disminuidos por la política, el poder, la economía, la religión. Esto ha resuelto en una dispersión de la etnia del siglo XXI. Esta etnia ha sido excluida, ha sido marginada, ha sido explotada, ha vivido la discriminación, el racismo y por más de 5 siglos han sido sometidos, lo que ha venido afectando fuertemente el desarrollo y la presencia del pueblo originario. Muchos de ellos actualmente niegan su origen precisamente debido a que en algunos casos pues los padres no quieren que sus hijos sean discriminados, ¿no? Entonces en este sentido algunos de los hijos ya no siguen las tradiciones ni la cultura del grupo étnico. Asimismo, dentro de las etnorregiones también existen grandes diferencias y también existen diferentes usos de la tierra, como en algunos casos tienen lugares muy especiales determinados como lugares sagrados, que básicamente están en en lo alto de la montaña, en lo alto de los cerros, y es que ellos han denominado sus lugares sagrados. Se cree que entre más alta sea la montaña, pues más cerca del Creador o de Dios estaremos. Ejemplo, uno de los ejemplos que presentamos aquí como de desterritorialización es precisamente el caso de la presa Luis Donaldo Colosio, también conocida como presa Huites. Cuando llegan a construir esa presa, los originarios de Toros y de Huites fueron obligados a remover sus centros ceremoniales de una manera forzada. Fueron obligados a refundarse en contextos urbanos, particularmente en el caso de esta etnorregión Yoreme Mayo. Esto sucedió de acuerdo a López en 2007. Y bueno, sí soy testigo precisamente de que existen algunos vestigios de lo que fueron los centros ceremoniales que están pues al fondo de la presa. Todo ello ha sido visto en momentos donde hemos tenido sequía. La organización a través de la etnorregión está constituida por el grupo doméstico y la comunidad asociada a una etnorregión que posee esa relación indio-tierra con base actual en un minifundio de pequeña propiedad o pequeña parcela ejidal. Recordemos que nuestros originarios en México cuentan con algunas parcelas ejidales que les fueron asignadas, sin embargo, en otros países como en Estados Unidos ellos no son dueños de la tierra, al menos en el grupo Apache que me tocó estudiar. Bueno, ellos pueden utilizar la tierra hasta que mueran, pero no son dueños ni tampoco la pueden heredar. Son tierras del gobierno. La resistencia indígena, de acuerdo a Garduño, en su propia investigación, afirma que los indios del norte de México y del sur de los Estados Unidos han experimentado 3 siglos de conquista, donde han sido protagonistas de los españoles, los colonizadores mexicanos y los norteamericanos. En este sentido, mantiene Garduño la creencia de que a cada ciclo corresponde una resistencia indígena y en efecto, recordemos que los grupos Yoreme Mayo es un grupo realmente fuerte y que no permite con facilidad que se internen en su propia cultura, ¿no?
El término de resistencia forma parte también de las relaciones de poder anteriores y posteriores a la revolución. Plantearse la problemática de la resistencia de los de abajo, concepto de la polemología, entendida como una acción militar, también cuando existían invasiones. Durante los años 80 se amplió este término de resistencia frente a todo tipo de poder, impugnativo también, sobre la vida cotidiana u ordinaria de bueno, uno de los estudios que hizo Scott y que está muy recomendado es el de los subalternos. Creo que valdría la pena leer este tema de Scott. Algunos importantes estudiosos del tema de la resistencia pudiéramos denominar aquí algunos como James Scott, que es quien habla sobre ello. Él es un antropólogo norteamericano que escribió el libro de The Weapons of the Weak, todas las formas de la resistencia. Guillermo Bonfield Batalla, 1990, con su obra muy interesante de México Profundo, una civilización negada. Ambos analizan la resistencia de los originarios a lo que ellos también le llamaban la desindianización, es decir, retirarles lo indio a ellos, ¿no? Entonces, pues es una forma también de ser atacados hacia su cultura, sus creencias, su religión y todas aquellas costumbres que ellos tienen, ¿no? La resistencia es también la forma de supervivencia para Bonfil. El México Profundo, entre tanto, resiste apelando a las estrategias más diversas según las circunstancias de dominación a que fueron sometidos. Las formas de resistir han sido muy variadas, desde la defensa armada y la rebelión hasta el apego aparente conservador de prácticas tradicionales. Sí lo recomiendo ampliamente este libro de México Profundo. Recordemos que la cosmovisión Yoreme Mayo se apega a conservar sus propias prácticas tradicionales y bueno, ellos viven en armonía con la naturaleza. Creo que de alguna forma estos grupos nos enseñan la conservación de nuestro medio, de la misma ecología, ya que ellos caminan en ese equilibrio con la naturaleza. Si pueden ellos de alguna forma utilizar lo más posible la herbolaria, ¿no? También de alguna forma ese equilibrio que tienen es a través de tener menos espacios de construcción de cemento, por ejemplo, más tierra, más temas naturales. Algunas de las ceremonias sagradas en las cuales estos grupos étnicos están representando la resistencia son, por ejemplo, mencionaremos algunas que son las fiestas tradicionales de Semana Santa, donde se hacen procesiones sagradas, el Día de la Santa Cruz, el Día de San Juan Bautista, el Día de San Ignacio Loyola, San Miguel Arcángel, el Día de los Muertos, la Virgen de Guadalupe, Niño Dios con los matachines, y creo que más o menos son los que estoy yo mencionando, ¿no? Como podemos observar, dejen ver si me puedo regresar. Bueno, no me puedo regresar. Como podemos observar, todos estos días especiales que ellos tienen, pues son religiosos y fueron precisamente enseñados por los jesuitas y ellos siguen conservando esas enseñanzas, ¿no? A la llegada de los jesuitas a San Miguel Zapotitlán hace 432 años, ya existía este centro ceremonial, es decir, que podríamos pensar que tendrá aproximadamente 450 años. Se denominaba Iglesia Yoreme. Se regía por la naturaleza, el agua, el sol, el aire, la tierra, que son representados por los colores del arco iris, con listones coloridos que actualmente llevan en las ceremonias sagradas. Y en ese sentido se estima precisamente
bueno, que concentra 16 comunidades aledañas al centro ceremonial, de todas ellas provenientes de pobladores originarios. Como les comentaba, los jesuitas colonizaron a través del catolicismo y determinaron que el santo patrono de San Miguel Zapotitlán sería San Miguel Arcángel, aquel ángel que fue enviado por Dios a cuidar el mundo. Y bueno, todo ello forma parte de un patrimonio cultural y desde un punto de vista, desde esa perspectiva antropológica, el patrimonio cultural adquiere rasgos y significación, es construido por la diversidad cultural que solamente se transmite mediante el aprendizaje y que no es sistemáticamente aplicable a los grupos de origen. En la medida que permanezcan vivos, se tiene la posibilidad de ser estudiados en toda su complejidad y en su actual proceso evolutivo. Entonces tenemos que considerar la importancia de que este grupo étnico aún está vivo y que podemos conocer toda esa riqueza cultural que tienen. Es por ello que este tema de la resistencia de los pobladores originarios es sumamente pertinente con este congreso, ya que forma parte de la historia de nuestro país. La cultura del grupo Yoreme Mayo fue estigmatizada por los colonizadores, fueron inferiorizados e imposibilitados de un futuro propio. Ante la mirada de los colonizadores es una de las culturas que ellos consideran que no existe nada por rescatar, todo debía ser sustituido, ya que consideraban que todo era ilegítimo. Por lo tanto, fueron excluidos de los proyectos nacionales y en algunos casos hasta la fecha existe esa exclusión. En ese momento fueron impedidos de construir su propio patrimonio cultural. Se ve con interés que el hecho de que a 432 años de la colonización, precisamente este grupo presenta la resistencia, que muestra que su patrimonio cultural está vivo, muestra que aquí está este grupo Yoreme Mayo y que tiene memoria de su cultura, que tiene interés de poderla transmitir a los suyos y a quienes deseen conocerla, así como aquellos investigadores que se interesen en esta cultura. Algunos de los resultados que obtuvimos en esta investigación, pues realmente muestra esos indicios de resistencia de la nación Yoreme Mayo a continuar con sus prácticas religiosas impuestas por la conquista. Estas fiestas tradicionales y ceremonias sagradas han demostrado que la cultura sigue viva por más de 400 años. Los originarios presentan relaciones asimétricas y de dominación. La investigación abre las puertas a nuevas investigaciones relativas a la resistencia de los originarios. También deja abierta la posibilidad de investigar sobre cada una de las piezas arqueológicas que actualmente se encuentran en el interior de este lugar de ceremonias sagradas. Chokuri Eutesia, muchísimas gracias y espero que les haya podido pues aportar un poco de la cultura Yoreme Mayo. Un excelente día. Gracias.